Hola, soy Claudio Herrera Yamunacén, docente de la Universidad Nacional de Piura. El tema que vamos a tocar hoy es el análisis del libro de Francisca Pizarro. ¿Y por qué el libro de Francisca Pizarro, no? Es un libro de investigaciones modernas, pero de hechos trascendentales en la historia del Perú. Eh, Francisca, hija de Francisco Pizarro y de una noble peruana, producto de este matrimonio es que surgen alianzas entre los bandos españoles, que eran muy pocos en la conquista, con los aborígenes peruanos, ¿no? Con los grupos de culturas peruanas que estaban en contra del imperio inca. Además, se hace un análisis de la mujer en la época de la conquista, una mujer que no tiene los mismos derechos que tenemos actualmente. Es un análisis bastante interesante y sobre todo porque se está dando mayor énfasis a la investigación de los hechos trascendentales de la conquista hacia acá, ¿no? Incluso hay mucho material últimamente sobre la investigación de la época del Imperio Incaico y los hechos que han transcurrido y que aún no sale a la luz, ¿no? Se está haciendo muchas investigaciones. El análisis lo comparten mis alumnos del curso de Defensa Nacional y espero que sirva para contribuir a enriquecer el conocimiento y a motivar a leer y a investigar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Domínguez, estudiante de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional de Piura. En esta oportunidad repasaremos y haremos un análisis del libro Doña Francisca Pizarro, una ilustre mestiza, de María Rozborowski. Adelante. Bien, en principio repasaremos su ficha técnica. El título del libro es Doña Francisca Pizarro, una ilustre mestiza, de 1534 a 1598, publicado originalmente en 1989. Su autora es María Rozborowski y el género es biografía. Con respecto a su autora, María Rozborowski, fue una historiadora e investigadora social del Perú, famosa por sus amplios y detallados estudios sobre las culturas prehispánicas del Perú y del Imperio Inca. Nació en Lima, en el distrito de Barranco, el 8 de agosto de 1915. Fue hija de un polaco y una puneña. Estudió en diversos internados europeos, primero en un colegio privado en Polonia y luego en Francia. Rozborowski fue alumna libre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se consideraba una sanmarquina, ¿no? Dentro de sus grandes maestros en esa universidad estuvo Raúl Porras Barrenechea, quien la introdujo justamente a los procedimientos historiográficos, además del antropólogo norteamericano John Murra, gracias a quien se adentró en el estudio de la etnohistoria. En esa universidad también tuvo contacto con otro gran maestro, Julio Cetello, además de Luis Valcárcel y Luis Jaime Cisneros. Rozborowski falleció el 6 de marzo de 2016. Dentro de otras grandes obras de María Rozborowski tenemos la historia del Tahuantinsuyo, Pachacútec y los Incas, además de otros libros destinados al público infantil. Bien, ahora nos adentraremos en el análisis de su libro Doña Francisca Pizarro. En este libro, como menciona su autora, se muestra otra cara de la conquista del Tahuantinsuyo, pues aborda la situación de la mujer andina durante esta época. Como sabemos, los varones fueron aprisionados para servir en la guerra, y en tiempos de paz eran usados como fuerza de trabajo para construir las nuevas ciudades. Pero la situación de la mujer fue distinta, sobre todo las que pertenecían a la alta nobleza, pues fueron obligadas a ser esposas, amantes, concubinas, mancebas, sirvientas de los españoles. De estas relaciones nacieron los primeros mestizos. Una de ellas fue Francisca Pizarro, hija del conquistador Francisco Pizarro, y de una princesa inca,
Inés Guaylas Yupanqui, hija de Huayna Cápac. Y es así que comienza esta historia. Capítulo 1. Quispe Sisa o Inés Guaylas Yupanqui, madre de doña Francisca. Inés Guaylas Yupanqui fue entregada a Francisco Pizarro, el Conquistador, por su hermano Atahualpa, con el fin de establecer lazos culturales. La princesa es descrita como alegre y graciosa. Por esta razón es que el Conquistador le llamaba cariñosamente Pispita. Su relación no duró mucho. De hecho, años después se terminó casando con Francisco de Ampuero, un criado del Conquistador. Esta relación no llamó la atención de Francisco y de hecho le dio su bendición, quien por su parte se casaría después con otra princesa inca, con quien tuvo 2 hijos más. En el siguiente mapa estamos viendo la sucesión de la ascendencia de Francisca Pizarro, comenzando por su abuelo Huayna Cápac, quien se casó con una de sus tantas esposas, con Tarhuacho, y de esa relación tuvieron 2 hijos, uno que falleció y justamente la otra princesa inca, Inés Guaylas, quien se casó con Francisco Pizarro, y de esa otra relación tenemos 2 hijos, Gonzalo y Francisca Pizarro, nuestra protagonista. Capítulo 2. La sublevación de Manco II, el sitio de los reyes y la actitud de las mujeres indígenas. Manco II decidió rebelarse frente al dominio español con la intención de recuperar el Cusco de las tropas enemigas. La revolución en principio fue favorable a los nativos, pero luego fue abolida con ayuda de algunos jefes incas que se unieron a los españoles para mantener su estatus dentro de la nueva orden. Es aquí que nos damos cuenta que desde tiempos antiguos los peruanos siempre buscamos un beneficio personal antes que el beneficio común, ¿no? Incluso con Tarhuacho, que fue una coya, tuvo un papel decisivo en la liberación del sitio de los reyes para proteger a su hija Inés. En fin. Capítulo 3. Doña Inés Muñoz. Francisca Pizarro fue separada desde muy pequeña de su madre. Es así que su tía Inés Muñoz fue quien asumió su crianza. Inés Muñoz era la esposa de Francisco Manuel Alcántara, medio hermano del Conquistador, y estaba recién llegada a España. Su tía propició una educación muy especial para Francisca, adquiriendo hábitos muy refinados, propios de una señorita de clase alta de su época. Llegamos al capítulo 4, sus encomiendas. Francisca fue legitimada por su padre frente al cabildo y con este reconocimiento adquirió algunas encomiendas en el Perú. Entre ellas tenemos la encomienda de Chimú con 1000 indígenas, la encomienda de Huaylas con 3000 indígenas y la encomienda de Conchuco con otros 800 indígenas. También está la encomienda de Lima y la encomienda de Chuquitanta. En este capítulo también podemos resaltar a Gonzalo Pizarro, tío de Francisca, que debido a su agitada vida política y militar pues murió en batalla, dejando la herencia de los Pizarro en manos de la joven mestiza. En el capítulo 5 nos encontramos con el primer testamento de doña Francisca. ¿Qué pasaba? Que desde España llegó la orden a Francisca de abandonar el país, con el fin de evitar posibles sublevaciones de los mestizos de primera generación. El problema era que la corona tenía temor, pavor, de que este tipo de mestizos, llamados de primera generación, pudieran armar algunas revueltas, ¿no? Y reclamar ciertos derechos por el control del nuevo imperio. Para entonces los viajes interoceánicos estaban plagados de riesgos. Por ello, la hija de Pizarro decidió redactar un testamento. En tal documento expresó, entre otras cosas, su afecto por su tío Gonzalo, su deseo de construir una capilla por voluntad de su padre, y además donaba parte de su fortuna a los indígenas, pero repartía la mayor parte del dinero a sus familiares cercanos y el resto a su madre Inés Guaylas Yupanqui. Capítulo 6. El viaje a España. El 15 de marzo de 1551, a la edad de 15 años, doña
Francisca partió a España junto con sus medios hermanos Gonzalo e Isabel de Ampuero, bajo la tutela de Catalina Cueva y Francisco de Ampuero. Se sabe que durante el camino Francisca mostró ser muy caritativa con las iglesias y conventos que visitaba. Esto lo sabemos gracias a los documentos de compra y venta que sellaron. En España quedó encantada con las joyas y las telas de Sevilla, donde gastó gran parte de su dinero. También se resalta que su hermano Gonzalo se gastó su fortuna prácticamente en unos meses y esto pues generó problemas entre la familia. Llegamos al capítulo 7, Hernando Pizarro. Pedro Pizarro, un pariente, lo describía como un hombre de buen cuerpo, valiente, sabio, muy animoso, aunque hombre pesado a la jineta. Se aventuró al nuevo continente poco después de que Francisco hiciera lo mismo. En América gozó de una situación privilegiada al poseer un alto rango militar en la conquista. Se vio condenado al destierro en África por enviar a matar a Diego de Almagro en una de las batallas por el control de las nuevas tierras. Posteriormente fue destinado a cumplir su condena en el Castillo de la Mota, donde prácticamente pues era un prisionero de oro, porque tuvo privilegios dada su condición económica. Capítulo 8. Isabel Mercado. Es descrita como una joven noble y de gran belleza, cuya familia de buen nombre había empobrecido. Con la llegada de Hernando Pizarro al Castillo de la Mota, su tía la llevó con la esperanza de atraer el gusto del veterano. Y así fue. El hermano del conquistador la hizo su esposa. Tuvieron 4 hijos, de los cuales 2 murieron en la infancia, uno murió joven, Diego, y Francisca, que fue la única sobreviviente. Cuando escucharon noticias de la llegada de Francisca Pizarro a España, Hernando decidió alejar a Isabel y la envió a un monasterio de la Orden de Santo Domingo. Sin embargo, se sabe que nunca se olvidó de ella, pues siempre le enviaba dinero y regalos. Capítulo 9. El primer matrimonio. Al llegar a España, Francisca fue dirigida al Castillo de la Mota. Allí encontró a su tío Hernando. No se sabe si el amor surgió naturalmente o fue obligada, aunque creo que fue lo segundo. Lo cierto es que se terminó casando con un pariente de casi 50 años cuando ella era solo una adolescente de 17. Lo cierto es que en 1552 Hernando y Francisca se casaron en la Mota y allí permanecieron unos 90 o 10 años. Tuvieron 5 hijos: Francisco, Juan, Gonzalo, Isabel e Inés. Por conflictos con su padre, Francisco fue desheredado, corriendo la línea de sucesión a su hermano Juan. Hernando fue el único de los hermanos Pizarro que murió en cama, donde además manifestó su voluntad de que Francisca no volviera a contraer matrimonio, hecho que finalmente, como veremos más adelante, no fue así. Capítulo 10. Los hijos. De los hijos del matrimonio Pizarro sabemos. Con respecto a Inés, se casó con don Diego Mesía de Prado y tuvieron una hija llamada Aldonza, pero su vida fue muy corta y murió muy joven. Francisco se llevaba muy bien con su madre y ésta le otorgó la potestad de poder casarse con cualquier señora. Su otro hijo, Juan Pizarro, no llegó a casarse y murió muy joven, pero sí tuvo un hijo natural llamado Hernando que aparece en otros documentos. Y bueno, con respecto a Isabel no se sabe la verdad demasiado. En aquella época era muy común que las familias tengan muchos hijos, pues la mayoría de ellos no sobrevivían a la infancia. Y esto de hecho se prolongó incluso hasta el siglo XX, donde vemos casos en que muchas familias tenían pues 5, 6, incluso 10 hijos, de los cuales pues, solamente quedaban 2 o 3 que sobrevivían a la infancia y llegaban a la adultez. Capítulo 11. Segundo matrimonio. Como ya lo habíamos adelantado, en 1581 doña Francisca se casó por segunda vez con Pedro Arias, un hombre mucho menor que ella, lo cual en su momento fue motivo de habladurías en Trujillo de Extremadura, en España, sobre todo por la empobrecida familia de Arias. Esto pues sin duda fue la comidilla de aquella época. Los documentos encontrados sustentan compras excesivas que indican una vida llena de lujos.
Este tipo de despilfarro obligó al matrimonio a vender muchas de sus propiedades en los últimos años de vida de la mestiza. Tras 17 años de matrimonio, murió en 1598, dejándole gran parte de su fortuna a su esposo, que no la disfrutó demasiado, pues murió apenas unos años después. Llegamos al capítulo 12, los descendientes. La descendencia de doña Francisca Pizarro no se prolongó demasiado. De hecho, algunos historiadores mencionan que en el siglo XVIII ya no había rastro de su línea de sucesión. Su hijo Francisco Pizarro y Pizarro contrajo 3 compromisos, y en cada uno de ellos dejó descendencia. Primero, con Francisca Sarmiento y Castro tuvo 2 hijos, Fernando y Francisca, cuya descendencia se extinguió en esta última. Con Estefanía Orellana y Plata procreó un solo hijo, que murió sin descendencia y se llamaba Gonzalo. Con Micaela Manrique tuvo 3 hijas, pero 2 de ellas entraron al convento y solo Beatriz Jacinta se logró casar con Luis Antonio de Godoy. De esta unión nació un varón, Francisco Fernando, pero ese también murió sin dejar descendencia. Capítulo 13. Recapitulación. En palabras de Rozborowski, novelesca y poco común fue la vida de doña Francisca. Sin embargo, por falta de datos íntimos como diarios o cartas afectivas, resulta difícil comprender su personalidad. Su formación española fue crucial para lograr un alto estatus dentro de la alcurnia española, y a pesar de que nunca regresó al Perú, mostró siempre rasgos de apego a sus raíces. Sabemos de su vida gracias a documentos recopilados de la época. Sin embargo, con esto no se puede evaluar la parte afectiva de una persona, ya que solo con ver cifras frías que revelan de dónde venía y a dónde iba su dinero y propiedades. Las mujeres de la época tuvieron vidas azarosas, producto del encuentro hispano-latino que hasta hoy ha dejado algunas secuelas. Y llegamos al capítulo 14, 2 coetáneas. Al igual que doña Francisca Pizarro, hubieron también otras historias de otras mestizas. Una de ellas es doña Beatriz Clara Coya, la cual fue hija de Sayá y Tupa, un nativo que fue persuadido y después traicionado por la corona española. Desde los 8 años fue criada por Arias Maldonado, hijo del doctor Buendía. Entre su vida como esposa religiosa decidió el matrimonio. Se casó con el capitán García de Loyola, pero fue enviada a España por el peligro de muerte que significaba la vida militar de su esposo. Regresó a Lima con su hija y falleció en el año 1600. Otra historia, justamente de una homónima, es de Francisca Pizarro. Fue hija de un criado indígena de Pizarro que además le otorgó su apellido. Su madre fue una española llamada Luisa de Medina. Tiempo después, tras la muerte de su padre, solicitó protección a la corona al encontrarse sola, viuda de un español y sin recursos. Bien, y como apreciación personal, pues en principio podemos resaltar el enfoque del libro, ya que la mayoría de autores nos hablan de la conquista desde una perspectiva de las guerras, las rebeliones, que básicamente son protagonizadas por los varones. Pero esta autora nos brinda otra cara de la conquista, ¿no? Nos da una idea de la situación de la mujer andina durante esta época, que fueron obligadas a casarse, incluso con españoles de un rango mucho menor a ellas. Otro de los puntos importantes es pues el hecho de que entre estas familias básicamente se casaban entre ellos. Esto es con el objetivo de cerrar el círculo familiar y unir fortunas, una costumbre que yo diría se mantiene incluso hasta ahora. Y otro punto importante es resaltar la desunión desde tiempos antiguos de los propios peruanos, que pues siempre se busca el interés personal antes que el interés común. Y finalmente me gustaría compartir esta cita. Más hubiera valido tener una capital serrana y un gran puerto marítimo, creando así 2 polos de influencia y equilibrio. Ello hubiera impedido
la avasalladora supremacía costeña que ha contribuido al olvido de que el Perú es fundamentalmente una nación andina y serrana. En la determinación de Pizarro es posible que influyera el reducido número de españoles que existía en el Perú. Esto nos invita a reflexionar, ¿no?, sobre la centralización excesiva que hay en Lima, al ser la capital y al tener pues el puerto marítimo más importante del Perú, ¿no? ¿Qué hubiera sido, qué hubiera pasado si nuestra capital sería o hubiera seguido siendo el Cusco? Pero bueno, es así que, conociendo nuestro pasado, entendemos nuestro presente y nos invita a mejorar el futuro. Gracias y hasta pronto.